haber robado un hueco a vuestra agenda, a vuestro trabajo y estar hoy aquí. Y quería agradecer también a Julián su disponibilidad a dialogar con la prensa, ¿no? Hace un año estuvo por aquí, algunos de vosotros también pudisteis venir, que vino a presentar la biografía de Don Giussani con Alberto Saborana. Y ya cuando vino hace un año, este libro se acababa de editar en Italia y nos contaba que había empezado ya la gira de presentaciones. Una gira que un año después todavía continúa, sigue girando por todo el país y no deja de suscitar diálogo. Creo que hace menos de un mes fue la 30ª presentación en la que participó Julián y ha sido un instrumento de diálogo excepcional. Basta mirar el índice para que veáis los temas que aborda, ¿no? Es un libro de diálogo a campo abierto sobre los grandes desafíos del momento actual no solo para Italia, para Occidente, el terrorismo, la amenaza terrorista, el drama de los refugiados, los nuevos derechos, la crisis de valores. Y de hecho, ahora vamos a ver un vídeo brevísimo, tenéis también un documento en el dossier. Se ha medido con personalidades de primer nivel del panorama cultural, político, social italiano. En el documento que tenéis hemos puesto algunas de estas personalidades que más nos pueden interesar hoy. Se han sentado con él los directores de los principales periódicos, La República, Corriere della Sera, La Stampa, y en el vídeo vamos a ver 4 frases, son 5 minutos el vídeo. Si a alguien le interesa, en la página web tenemos una versión de 30 minutos. Vais a ver a 3 periodistas destacados y la presidenta de la RAI, de la Radio Televisión Italiana, también ha presentado el libro. Y hemos añadido también un personaje de la historia política de la izquierda italiana, Fausto Bertinotti, con el que también ha surgido un diálogo realmente interesante, ¿no? Para que os hagáis una idea de que es un diálogo desarmado, ¿no? Sin ningún tipo de requisito previo. Si os parece, vemos el vídeo, que son 5 minutos, y empezamos. Tu hai una cosa che ti viene contro dal reale e dici: fammi tornare a quel libro lì per vedere se da qualche parte mi può aprire una porta di un cammino che poi devo fare io, che non farà il libro per me, che non farà l'autore per me, che non mi darà una ricetta, ma mi porta proprio lì, sulla soglia, sulla porta della possibilità di mettermi in relazione con quello che la realtà mi costringe ad affrontare. Quello che non troverete mai in questo libro è fate così, e allora fate così. No, chi è alla ricerca di una prescrizione o di una soluzione semplice non la troverà in questo libro. Ma il senso di avere questa premessa che ti costruisce le coordinate dentro le quali puoi essere portato tutte le volte sulla porta, sulla soglia di un qualcosa, è altrettanto forte. Però è una soglia, guardate, anche lì. Il libro in sé è un percorso, ma quello che propone non è un percorso, è un'indicazione e poi ti lascia sulla soglia di un cammino in cui tu hai avuto tutti gli elementi per cominciare a camminare, hai avuto tutte le premesse indispensabili, ma quando arrivi sulla soglia capisci che o tu inizi a interagire con quello che c'è scritto lì, o sei rimasto sulla porta. Da lì devi iniziare tu. Quello che mi ha colpito, anche conoscendo un po' Don Carron con la sua personalità che è sempre disarmante, no? Sorridente, alla mano, che questo è il libro più ambizioso che io abbia letto negli ultimi anni. E vi assicuro che per mestiere leggo tanti libri e di solito sono libri che, almeno nelle intenzioni dell'autore, vorrebbero essere molto ambiziosi. Questo libro è molto ambizioso perché va dritto ai temi che oggi stanno agitando gli Stati, le nazioni, le istituzioni e le persone. Le sue risposte sono chiare, perché ovviamente è un sacerdote della Chiesa cattolica, è a capo di Comunione e Liberazione, scelto come suo successore da Don Giussani, quindi le sue risposte sono
le risposte di una persona che ha questa identità. Ma le domande sono assai più interessanti, perché le domande, anche se voi detestate Comunione e Liberazione, detestate la Chiesa Cattolica, non ve ne importa niente di tutti questi temi, le domande sono le stesse domande che voi vi fate. Perché e come ci siamo infilati in questo vicolo cieco e perché e come ne possiamo uscire? In questo bellissimo titolo, La bellezza disarmata, a me, Caron, spero di non essere imprudente, io l'ho molto associato alla misericordia. La bellezza disarmata di cui parla Caron a me suona come consanguineo alla misericordia di cui parla Papa Francesco. Le cose che Julian dice a me interessano moltissimo, ma come intendete tutti bene non possono essermi calzati addosso perché c'è un punto che rimane, diciamo, di diversità. Tuttavia, il camminare insieme è la consegna di questo tempo. La cosa che vorrei provarvi a dire è che anche da questo mio punto di vista, diciamo, spogliato, la questione dell'imprevisto e dell'evento si pone con la stessa acutezza. Come possiamo porci di fronte alle sfide attuali senza contrapposizioni ideologiche o senza ripiegarci in noi stessi? Carrone dice attraverso la testimonianza, e questa è una delle parti del libro che mi è piaciuto di più, perché è un modo di interpretare la propria fede e il proprio essere cristiani nella società molto molto diverso da alcune interpretazioni comuni. Testimonianza è essere testimoni come accadde ai primi cristiani, come accadeva agli inizi del cristianesimo. Testimoniare vuol dire, per un cristiano, per un cattolico, vivere la propria fede, occorre che i valori della propria fede siano vivi in qualcuno perché possano essere visti e possano suscitare libertà. Quindi solo questa testimonianza può raggiungere il cuore dell'uomo. Quindi questo è un punto molto importante, è un punto che va al cuore dell'essere cattolici nella società moderna, perché credo che sia un punto molto importante, che sia una svolta culturale molto rilevante e tra l'altro penso molto ben sostenuta dall'esempio di Francesco, un papa che è molto citato nel libro e che sa guardare il mondo, sa guardare a tutto il mondo. Bueno, paso la palabra a Manuel Oriol, director de Encuentro, al editor. Bueno, pues muchas gracias, bienvenidos a todos. Por mi parte, como editor, unas brevísimas palabras, sobre todo para dar quizá los datos más cuantitativos. La edición original de este libro ha sido publicada por Rizzoli en Italia, aunque ya hay ediciones, además de en español, en Portugal y en Brasil. Están preparándose otras ediciones en otros idiomas, si no me equivoco, durante el año que viene saldrán en inglés, francés y alemán, al menos. Y sobre todo, quizá, llama la atención, bueno, se han vendido en Italia aproximadamente unos 35-40.000 ejemplares hasta el momento. Y quizá el dato menos habitual, como comentaba Yolanda, es el tema de las presentaciones. Se han hecho muchísimas presentaciones, unas 60 si no me equivoco en Italia, pero no solo en Italia. El libro ya se ha presentado en América Latina, en Argentina, en Perú, también en Brasil, en Portugal, como os he dicho, y en otros sitios italohablantes como Suiza. Y en todas ellas lo que se ha buscado es precisamente ese encuentro entre el mundo laico, preocupado, como todos nosotros, por la situación, como por el momento de cambio que estamos viviendo, y ver qué puede aportar el cristianismo, si es que puede aportar alguna claridad en esa situación. En cierto modo es
¿no? Retomando esta expresión que además se ha puesto también de moda, es como un verdadero atrio de los gentiles, ¿verdad? Estas presentaciones, donde se ha buscado ese encuentro, ¿no? Entre la preocupación humana común de cualquiera ante el momento en el que vivimos y la propuesta cristiana. En cuanto a la edición española, si hace un año yo comentaba en la presentación de la biografía de Don Giussani que es el libro que quizá define nuestro origen y por qué existe esta editorial, en cierto modo podríamos decir que este libro de Julián Carrón marca nuestro horizonte inmediato, donde queremos nosotros estar, que es precisamente en este diálogo con el mundo, entre la búsqueda de puntos de orientación, de puntos de claridad en un mundo muy desconcertado y en una situación muy confusa en el que todas las personas, se veía en el vídeo, estamos buscando respuestas, ¿no? Y en eso, ¿qué puede construir, qué puede aportar el cristianismo? Yo creo que eso es la aportación que nosotros queremos hacer como editorial, y en ese sentido este libro es quizá como una marca, digamos, de la casa que marca nuestro horizonte. Julián Carrón, además de este libro, tiene publicados otros libros con nosotros, pero de hace tiempo, de libros mucho más académicos sobre exégesis bíblica, y ha sido también director de la revista Comunio, que publicó Encuentro hasta prácticamente su desaparición. Nada más. El ebook en español saldrá en breve también. Eso es una forma también de poder alcanzar a otros mercados, especialmente América Latina, donde hay una dificultad también para llegar con los libros, pero no así con los ebooks, con los libros electrónicos. Y finalmente, quizá lo único, se enmarca dentro de la colección 100 por 1, que es precisamente esa colección que busca el diálogo entre el cristianismo y el mundo actual. Yo creo que, por mi parte, si al final hay alguna pregunta así más práctica, estoy a vuestra disposición, pero creo que esto es suficiente. Gracias. Julián. Buenos días a todos. Os agradezco vuestra atención y vuestro interés por este momento en que presentamos este libro que hacía tiempo que la editorial Rizzoli me insistía de poder publicar un libro. Yo no tenía particular interés en añadir más libros a la bibliografía porque lo que en aquel momento, que es mi responsabilidad en la guía del movimiento, me absorbía lo suficiente como para llenar todo el tiempo que tenía. Cuando hace años empezaron a surgir una serie de cuestiones, ¿no?, que ponían delante de nosotros una serie de preguntas, que luego intentaré explicar, y que habían transcurrido prácticamente 10 años desde la muerte de don Giussani, por tanto, del camino que habíamos hecho, me animó a publicarlo el hecho de que pudiera ser una ocasión, pues, de hacer como una especie de balance, de poner delante de todos el intento que estábamos haciendo y al mismo tiempo de ofrecer, ¿no?, de entrar en el debate del momento. Sobre todo recuerdo las elecciones europeas últimas en las que aparecían ya algunos temas fundamentales y que después la emigración, el terrorismo han ensanchado, han puesto sobre el tapete junto a la crisis económica, a todo el debate sobre los derechos civiles, etcétera, ¿no? Entonces, el intento del libro es simplemente, como decía de eso Manuel, un deseo de establecer un diálogo que pueda ayudar a entender qué está pasando, ¿no? Cuando
Hace un momento Fernando de Aro me preguntaba en una entrevista de la COPE sobre la expresión que usa el Papa, ¿no? Que no estamos delante de un cambio epocal, sino de un cambio de época. ¿Qué significa este cambio de época? Porque grandes cambios históricos han sucedido en los últimos siglos. Pensemos, por ejemplo, en la revolución industrial, que ha significado, o en otras a las que hemos asistido en los últimos siglos. ¿Por qué el Papa insiste en este cambio de época? ¿Qué es lo que caracteriza fundamentalmente a esto que estamos viviendo y que lo vemos pues, en las dificultades de entendernos, en las dificultades de nuestras relaciones, en las dificultades de ponernos de acuerdo en las cosas más elementales, ¿no? A mí me ha ayudado bastante a entender, a ensimismarme con este cambio, una cita del Papa Benedicto, en la que él expresa qué es lo que se ha derrumbado delante de nuestros ojos. Para entenderla, basta tener en cuenta algunos datos elementales históricos, ¿no? Que el cristianismo constituía como la base fundamental de Europa. Este cristianismo ha saltado por los aires, esta unidad cristiana ha saltado por los aires con la Reforma. De la Reforma se acabó en un conflicto entre las diversas confesiones religiosas, lo que llamamos guerras de religión, que llevó a, cuando nos cansamos los cristianos de luchar entre nosotros, teníamos que poner las bases de una nueva sociedad. Y si no tenemos la religión como base, ¿qué es lo que tenemos común? ¿No? Y lo que tenemos común es la razón. Tratemos como de salvar lo que el cristianismo nos ha ofrecido, nos ha aportado, que todavía lo reconocían los personajes más fundamentales de la Ilustración, pero tratemos de desengancharlo del conflicto religioso que nos divide. El Papa Benedicto lo dice así: en la época de la Ilustración, en la contraposición entre las confesiones, se intentaron salvar los valores fundamentales, las verdades más elementales que el cristianismo había aportado, independientemente de las contradicciones en las que nosotros estamos ahora implicados con las guerras de religión. Y se intentó, dice el Papa Benedicto, como buscar, reconocer una evidencia a estos valores que les liberase, que les mantuviese independientes de las divisiones y de las disputas religiosas. Con este intento se quería asegurar, claro que son expresiones fuertes, asegurar las bases de la convivencia y, más en general, las bases de la humanidad. En aquella época, dice el Papa, pareció posible que las grandes convicciones de fondo creadas por el cristianismo, el valor de la persona, la libertad, la vida, la familia, el trabajo, el progreso, las grandes convicciones creadas por el cristianismo en aquel momento resistían y parecían innegables. ¿Pero qué ha pasado? ¿Qué ha pasado cuando este intento de mantener como la evidencia de los valores cristianos o de la evidencia de las grandes convicciones que han tenido como origen cristiano, pero que son nuestras, son de todos? ¿Quién no percibe como algo valioso la persona? ¿Quién no defiende los derechos humanos?
¿quién no defiende la libertad? Hoy es patrimonio común. Ninguno, en su sano juicio, podría pensar que esto ha perdido el interés hoy. Pero en cambio, dice el Papa Benedicto, delante de estos desafíos, cuando esto ha sido sometido a la verificación de la historia, ha resistido, dice, la búsqueda de tal certeza que asegurase estos valores y que permaneciese evidente, ¿no? Esto es lo que ha fracasado. A mí me interesa que pudiéramos ayudarnos a entender antes de qué es lo que hay que hacer, qué es lo que está pasando. Porque después esto lo vemos en todas las facetas del vivir. Lo vemos ahora mismo con la crisis económica, lo vemos con lo que está pasando en Europa. ¿Quién habría podido pensar solo hace poco tiempo en hacer un muro en Calais? ¿O quién habría pensado un fenómeno como Trump en los Estados Unidos? ¿O quién habría pensado que pudiéramos estar sin gobierno durante un año? ¿O quién habría pensado tantas cosas que serían impensables hace tiempo? Empezamos a darnos cuenta que son los desafíos que tenemos delante y que tenemos dificultad hasta a reconocer las cosas más elementares entre nosotros. Esto es lo que dice el Papa Benedicto que está pasando. Y esto es lo que el Papa Francisco llama un cambio de época, ¿no? Y que toca la vida de todos, ¿no? Algunos ejemplos en las presentaciones, pues han aparecido datos. Hace 3 semanas estuve presentando el libro con el director de la República en Turín y contaba esto, ¿no? Imaginaos en una reunión de familia, hace 10 años. Mi abuela, con 7 hijos y 21 nietos, escucha, sin ser vista, un diálogo entre 2 de mis primas, que tienen 30 años. Ahora, dice una de ellas, espero que me cambien el contrato de trabajo para que así con mi marido consigamos cambiar casa y quién sabe si podemos imaginar tener un hijo. Mi abuela, normalmente bastante tranquila, les dice, muy enfadada, si queréis continuar vuestra conversación, hacedlo en la escalera. Todos se quedan asombrados y dicen, pero abuela, ¿qué hemos dicho? ¿Qué hemos dicho para que te enfades tanto? Los mira y dice, si yo hubiera razonado así y vuestros padres, nacidos durante la guerra, en las condiciones peores, hubieran razonado así, no estaríamos aquí. Vosotros no habréis podido venir al mundo y no existiríais y la fiesta de hoy no sería tan bonita. Esto es un ejemplo entre los muchos que podemos contar, qué es lo que ha pasado entre la abuela y los nietos. Este es el cambio de época, que lo vemos en tantos modos en la vida social y en la vida familiar. En el libro cuento el caso de un amigo que va a cena con unos compañeros de trabajo
que se habían conocido en el colegio, que son novios y conviven. Dice, después de la cena nos quedamos allí a hablar y aparece sobre el tapete la cuestión de tener hijos. En un cierto momento el chico me dice, yo no traeré un hijo al mundo jamás. Dice, porque ¿con qué audacia condeno yo a un pobre hijo a la infelicidad? Yo, desde luego, no me asumo esta responsabilidad. Y después añadida, tengo miedo de mi libertad. En el mejor de los casos no sirve para nada y en el peor de los casos puedo causar dolor a otros. Lo que me espero del vivir es tratar de hacer el menor daño posible. Que esto no es simplemente uno que tiene algún problema psicológico. Lo documenta el caso de Kafka, que dice, se temen, uno de los exponentes de relieve de nuestra cultura, se temen la libertad y la responsabilidad. Y por tanto se prefiere asfixiarse detrás de los barrotes de la cárcel que se ha construido. Son ejemplos que nos encontramos todos los días en las conversaciones, ¿no? Que dicen que las cosas que antes eran evidentes para todos, ahora no lo son. Entonces, esto plantea un problema, ¿no? Esta es la crisis. Y la crisis, me gusta mucho un texto de Hannah Arendt que dice que una crisis nos fuerza a volver a las preguntas, porque exige de nosotros respuestas nuevas y viejas, con tal de que surjan de un examen directo de cómo están las cosas. Y se transforma solo en una catástrofe cuando nosotros tratamos de hacer frente a esta nueva situación solo con juicios, con prejuicios, con lo que ya pensamos saber. Porque lo único que hacemos así es agravar la crisis y renunciamos a vivir la experiencia que la realidad nos pone delante y a utilizar esto, en vez de utilizar esto como una ocasión para reflexionar que la crisis misma constituye. La crisis que estamos viviendo puede ser una ocasión, como todo. ¿Qué es lo que no funciona? ¿Qué es lo que no funciona en Europa? Es una ocasión como para retomar la conciencia de qué es lo que nos hace estar juntos. Lo vemos ahora en España. El otro día un amigo me mandó un editorial del País a propósito de la fiesta nacional, el 12 de octubre. Lo que antes era reconocido más o menos pacíficamente por la mayoría de los españoles, hoy ya para muchos no dice nada. Es una constatación. Lo que en otros momentos era prácticamente evidente, no significa nada. Ahora, en esta situación, este desafío delante del que estamos viviendo es un desafío que afecta a todos, no es un problema de los cristianos o de un grupo o de un tipo de sociedad, tiene dimensiones globales. Lo estamos viendo de las elecciones americanas al conflicto en Oriente Medio, al terrorismo, a la inmigración, a los refugiados. O sea, es un problema que nos afecta a todos los niveles. Entonces, esto nos pone a todos delante de una serie de preguntas para las cuales nosotros no tenemos una respuesta inmediata, como se ve en la dificultad de ponernos de acuerdo. Ahora mismo
Yo que vivo en Italia ahora están delante del problema del referéndum sobre la reforma de la Constitución, tantas cabezas, tantas opiniones. En cualquier sitio donde toquemos, acabamos de ver el problema del Brexit. ¿Qué significa todo esto? Es toda una ocasión para reflexionar, para ir al fondo de qué es lo que no funciona. En este sentido, el cristianismo, todos estamos delante de este desafío. Y el cristianismo también. O sea, no es que el cristianismo se puede vivir independientemente del contexto en el que estamos llamados a vivir, porque si los cristianos no percibimos que la fe significa algo para afrontar estos desafíos, pues tampoco nos resultará interesante a nosotros. No veremos, usando una palabra querida a don Giussani, la pertinencia de la fe a las exigencias de la vida, a las exigencias que tenemos que afrontar. Y entonces, a mí me ha gustado mucho siempre una frase de Dostoyevsky que dice, pero un europeo de nuestros días, es decir, un europeo con toda su capacidad de usar la razón, de usar la libertad, un europeo que no como mortifica en ningún modo su humanidad, puede realmente creer en Jesucristo. Por esto pone delante todo el problema de la fe. El problema, la fe cristiana hoy tiene algo que decir para afrontar todas estas. Yo pienso que sí. O sea, que la fe en este momento tiene una posibilidad única para poder ofrecer en el ámbito en el que nos encontramos respuestas como a estos desafíos, a condición de que el cristianismo también haga examen de conciencia, porque no es que hemos llegado aquí sin que el cristianismo tenga nada que ver. O sea, la frase famosa de Eliot, si ha sido la humanidad que ha abandonado la Iglesia o que ha sido la Iglesia la que ha abandonado la humanidad, pues dice que la Iglesia también ha tenido parte como en el derrumbamiento al que estamos asistiendo, porque no lo hemos presentado, no hemos conseguido ofrecerlo en un modo que pudiera ser tan atractivo para los otros que pueda interesar. Y hemos visto cómo tantas veces ni siquiera los mismos católicos, a los mismos cristianos, ha resultado tan suficientemente atractivo como para que pudiera mantenerse. El fenómeno de la secularización es un dato, de hecho. Significa que el cristianismo necesita o puede tener la ocasión, la crisis puede ser una ocasión estupenda para retomar la conciencia. ¿Pero qué es el cristianismo? Puede ser reducido a una ética, puede ser reducido a una serie de valores, puede ser reducido simplemente a un discurso, puede ser reducido a ritos. ¿A qué es? ¿Qué es el cristianismo? ¿Qué es y qué necesita? ¿Qué hemos perdido por el camino para que esto nos interese? Y solo si el cristianismo recupera como la naturaleza de su ser, podrá ofrecer algo que pueda ser significativo para los hombres de nuestro tiempo, para los europeos de lo que habla, de quien habla Dostoyevsky. Pero ¿cómo puede ser el cristianismo hoy presentado? Y aquí el título que ha despertado tantas preguntas, ¿no? ¿Por qué la belleza desarmada? Porque si algún valor hoy todavía no es, aunque como hemos visto ya en el toque que decía de estos chicos o de Kafka, está también ya en riesgo, es que, como decía
el Papa Benedicto, todavía la libertad es una de las cosas más sagradas, ¿no?, más queridas a nosotros mismos y a nuestros contemporáneos. Entonces la Iglesia ha hecho un larguísimo camino, ¿no? Y el concilio ha aclarado que no hay otra modalidad hoy de proponer el cristianismo que no sea a través de la libertad. O sea, porque, como dice el concilio, la verdad no se impone sino por la fuerza de la verdad misma. Por eso no hay otra posibilidad hoy que el cristianismo pueda ser presentado si no es desarmado, digamos, porque no puede ser aceptado por nadie si no es por el atractivo que el cristianismo puede presentar delante de los demás. Y esto depende no de una dialéctica o de una defensa en abstracto. Giussani decía hace años una expresión, como siempre, muy incisiva: el problema no es quién tiene razón, sino cómo podemos vivir. O sea, no es que él quisiera contraponer una cosa a la otra, sino que nosotros solo podemos, la gente, nosotros, cada uno de nosotros podemos encontrar qué es quien tiene razón si algo que me dice el otro me ayuda a mí a vivir. Me contaban estos días una persona que, yendo a trabajar, entrando en la sala para operar, le pregunta a una compañera: pero tú, ¿por qué vienes a operar ya a las 8 de la mañana ya sonriendo? Esto es lo único que puede interesar, es un ejemplo banal. La gente podrá ser interesada por el cristianismo si ve en personas reales, concretas, que tienen la misma dificultad de todos de levantarse por la mañana, de trabajar no sé cuántas horas y de afrontar las dificultades de vivir, si se encuentran con personas que en las mismas circunstancias que ellos viven la vida con una modalidad que los otros no saben de dónde sacarla, ni aunque hagan gimnasia por la mañana en el cuarto de baño. Y esto es lo que podrá ser interesante. O un amigo un matrimonio que vive con otros en una casa cerca de Milán, y tiene una serie de amigos en torno, que ninguno está casado, porque cada uno tiene sus razones para no casarse, por problemas de los que han vivido en su familia, porque diga que cuando se casan se acaba todo. No le convencerán de algo así con un discurso. A un cierto momento, sin decirles nada, simplemente viendo la belleza de lo que significaba ver una familia así, todos, sin que ninguno les dijera nada, han acabado casándose. Es decir, ciertas cosas solo si se comunican, ¿no?, a través de esto, a través del testimonio que se decía antes en el vídeo, solo a través de la belleza que resplandece podrá ser interesante. Si no, no conseguiremos que las personas puedan percibirlo como conveniente para su propia humanidad, como empezó siendo el cristianismo. Y entonces este es el desafío que tenemos a todos los niveles. El libro, pues, es un intento de recorrer distintos aspectos de los desafíos que tenemos, desde la educación con la emergencia educativa al terrorismo. O sea, imaginaros las personas que vienen de otros países, se instalan. O sea, el origen del título es de un artículo que escribí a propósito después de los atentados de París.
Porque yo me preguntaba, digo, bueno, ¿cómo es posible que estas personas que han venido huyendo de la pobreza se han encontrado en Europa, hayan encontrado trabajo? ¿Qué es lo que les ha podido llevar a hacer estos actos terroristas? Y la cuestión es que, ¿qué es lo que han encontrado en Europa? ¿Qué es lo que nosotros les hemos comunicado? ¿Qué es lo que han visto o no les ha convencido para que les venga esta ansia? No es un problema, en primer lugar, religioso, porque algunos de los que van al ISIS son hijos de franceses que han tenido la misma dificultad que tienen los padres musulmanes de transmitir la fe a sus hijos de segunda generación. O sea, no es un problema en primer lugar. Después se puede adornar. Es la nada que se manifiesta después en violencia. Esto no lo resolvemos, como algunos pretenden, haciendo nuevos muros, porque el problema del nihilismo, que es el origen de muchos de los líos en los que estamos, no los resolvemos creando muros. Hace poco, en Italia, un autor de la categoría de Bauman decía: podemos hasta llevar a cabo todas nuestras ideas para expulsar a todos los que queramos, ¿no? Para devolver a sus patrias a todos los que queramos, para construir todos los muros para defender lo que tenemos. Pero cuando lo hayamos conseguido, nos encontraremos con que todavía no hemos empezado a afrontar el verdadero problema, que lo tenemos en casa. Es un cambio de época. Y los métodos que se nos ocurren son viejos y no atacan el virus profundo. Y por eso me parece que es un momento particularmente interesante para encontrarnos, para dialogar. Yo me he sorprendido en todos estos encuentros que he tenido a propósito de la presentación del libro que somos todos un poquito menos presuntuosos que antes, ¿no? Hablar con uno que ha estado el fundador cuando el Partido Comunista se hizo un poco más hacia el centro, fundó Refundación Comunista como Fausto Bertinotti. O sea, poder encontrarse con uno a hablar sobre estas cosas, o con personajes de los más diversas posiciones ideológicas, es un gusto. Esto hubiera sido casi imposible en otros momentos, porque cada uno estaba afincado en sus posiciones. Ahora, delante de los desafíos que tenemos, sentimos como la urgencia de escucharnos. Por eso descubrimos que a lo mejor el otro que hemos considerado enemigo a batir, a lo mejor tiene algo de bueno en nosotros, y lo podemos descubrir si estamos dispuestos. Y este libro pues es un intento de abrir este diálogo. Muchas gracias. Bueno. El diálogo está abierto. Podéis, si hay alguna pregunta, es el momento. Tenemos ahora un rato para que podáis preguntar todas las que se hayan suscitado. Paco. Hay un micrófono para que... Una pregunta en este contexto, yo creo que se me veía bien sin micrófono. ¿Y la ideología de género? ¿Por dónde orientar la respuesta tanto a nivel personal como a nivel social, a nivel político, a nivel educativo, dado que es uno de los grandes retos, a mi modo de ver, que presenta? Los desafíos son todos los mismos. O sea, el problema es si esta ideología, ¿no?, se encuentra con hechos delante que introduzcan a otra posibilidad. Me contaban cuando estaba en Argentina de unos amigos que tienen hijos, digamos decir, homosexuales, ¿no? Y estaban dudando si invitarles o no invitarles
al cumpleaños del hijo, ¿no? Unos amigos tienen un hijo que es a su vez amigo, que tiene un amigo homosexual. Entonces los padres tenían la preocupación si invitarle o no invitarle a la fiesta del cumpleaños del hijo. Al final deciden invitarlo, el hijo, el amigo homosexual dice, pero qué bonito es tener un padre y una madre. A nosotros esto nos parece poco para luchar contra la ideología, pero son hechos que empiezan, que un hecho así incide, ¿no? Hace una brecha en el muro. Yo me acuerdo que cuando el Papa Benedicto fue al Bundestag, la cosa que más nos ha impresionado a todos, la cosa que más nos quedó a todos en la cabeza es el ejemplo que hizo sobre la ecología. Para abordar la cuestión de la que estamos hablando ahora, de que no hay ningún acuerdo fundamental, ¿no? ¿Qué puso delante del tapete? El ejemplo de la ecología. Con este ejemplo, que parece nada respecto al volumen, ¿no?, de las dimensiones de la ideología, él los mandó a casa a todos con un ejemplo. La cuestión es si nosotros empezamos a darnos cuenta que lo que puede vencer una ideología son datos de la realidad, un hecho. Y ponemos en la historia hechos que puedan como desafiar una ideología. Porque si no, y esto por eso citaba antes el texto del Papa sobre la Ilustración, si no volvemos a repetir lo que se ha demostrado ya fallido. Porque ¿cómo pensamos luchar nosotros contra un tipo de ideología cualquiera que sea? Los hechos son sentimentales, porque los hechos los contamos así, un niño que va al cumpleaños, pero ¿qué valor cognoscitivo tiene? Ninguno. Porque la lucha es a nivel ideológico, ¿no? Porque la evidencia de los valores se lucha ideológicamente, ¿no? Pero esto es lo que se ha demostrado fracasado. Podemos enterarnos o no, pero eso es lo que se ha demostrado fracasado. El haber intentado proponer algo y dar razón de algo que es verdad, desconectado del origen histórico. El problema es si el origen histórico, o sea, a través de la relación con un particular, con una historia, con una persona que vive de otra forma, empieza a hacerse presente el valor que yo antes no veía. Pongo ejemplos, porque es la forma de entendernos. Yo tengo una amiga en África que cuando empezó a trabajar con las señoras o mujeres que todas tenían el SIDA, porque sus maridos ya habían muerto, porque eran los primeros que morían, ¿qué es lo primero que le viene a la cabeza? Como nos podría venir a nosotros. Procurarle las medicinas. Bueno, pues le procuró las medicinas y después de 3 veces no se las tomaba. Para nosotros occidentales, esto es lo concreto. Bueno, pues después de esto no se las tomaba. Entonces, tiene que empezar a darse cuenta, se empieza a dar cuenta que tiene que hacer otra cosa, que empieza una relación con ellas a través de las cuales puedan descubrir su propia vida, el valor de su vida, y solo entonces, cuando han descubierto el valor de su vida, que para nosotros es lo abstracto, empiezan a tener una razón para tomar las medicinas. Parecería que para luchar contra una cosa, una ideología, no, esto es absolutamente inútil, porque la ideología tiene una potencia. Bueno, pues esto es lo único que cambia. ¿Por qué? Porque nosotros no pensamos que solo en la relación con alguien se puede introducir a un valor distinto. O sea, no creemos que el hecho de que el verbo se haya hecho carne
y que en relación con él empiece un tipo de vida que pueda hacer percibir al otro la dignidad de sí mismo, pues tenga alguna incidencia para luchar contra la ideología. Si Jesús entra en casa de Zaqueo desarmado, sin decirle nada, a nosotros nos parece demasiado poco, porque si no le dice que es un ladrón, ¿no?, y que está haciendo todas estas cosas, nos parece que no luchamos contra la ideología de Zaqueo. Jesús no tiene este problema. Está tan seguro que desafiándoles así, entrando desarmado, tiene la potencia de cambiarle, de cambiar su modalidad de pensar, su ideología. Bueno, esto le cambió más a Zaqueo que todos los intentos ideológicos de los fariseos de cambiarle un minuto. O nosotros, lo que pasa por cristianismo, ¿qué es? Lo que nosotros consideramos cristianismo, ¿qué es? Nos tenemos que preguntar esto. Porque así no lo conseguimos, porque tantas veces lo que hemos pasado por cristianismo no es más que Kant. O sea, la transmisión de unos valores desconectados de su origen histórico, porque en realidad es esto. Olvidándonos de lo que había dicho ya hace años un observador tan agudo como Guardini. Al final de la época contemporánea, de la época moderna, dice Guardini, ¿no? Nosotros hemos querido, ¿no?, la Iglesia ha tratado de defender, ¿no?, el cristianismo, perdonad, el cristianismo, a través del cristianismo se liberan en el hombre fuerzas que de por sí son naturales, entre comillas, pero que fuera de la relación con el cristianismo no se realizarían. O sea, el hombre puede reconocer el valor de la vida, es evidente. El hombre puede llegar a percibir el valor de la libertad. El hombre puede percibir el valor de la persona. Son algo que naturalmente el hombre puede llegar. Dice, pero fuera del cristianismo no se han realizado, históricamente hablando. Y por eso, si nosotros no tenemos conciencia de que el intento iluminista e ilustrado ha sido querer comunicar esto sin la vinculación histórica, y por tanto que lo que hace falta es ver si el cristianismo hoy, presentado como en su origen, es capaz de volver a suscitar el interés, nosotros reproponemos para luchar contra la ideología lo que ya se ha demostrado fracasado. Nos guste o no nos guste. Y cada uno tendrá que verificar si el intento que hace es adecuado o no es adecuado para defenderlo. Cualquiera que sea la ideología, no me interesa ahora ninguna. Ni cuál es verdadera, ni cuál es la falsa, sino que entendamos qué es lo que está en juego. Porque ciertas formas que reproducimos ahora, porque tenemos que ser más incidentes, porque si no somos ambiguos, porque si no, no metemos las manos en la masa, no afrontamos realmente la cuestión, ¿no?, que tantas veces lo repetimos, y parece que el cristianismo, cuanto más aguerridos somos, ¿no?, o sea, más armados, no desarmados. Por esto es una otra posición. Más armados es cuando somos más, por la inseguridad que tenemos nosotros de que si no le decimos a uno que es un ladrón de narices, pues no le estamos siendo conniventes. Bueno, no, hay otra forma de no ser, que le desafía más, que le desafía infinitamente más. Pero es mucho más fácil desafiarlo con un discurso que desafiarle con la vida. Porque para la vida tiene que vivirla, vibrar dentro de nosotros. Porque el cristianismo o es esto o no interesa a ninguno. ¿Qué es lo que desafía la ideología? ¿Qué es lo que ha desafiado a estos que no se casaban? ¿Qué es lo que ha desafiado a las mujeres del SIDA? ¿Qué es lo que desafía? Esto puede parecer ingenuo, pero cuando presenté el libro en Brasil, lo presenté con un juez que me empezó diciendo esto, allí delante de todos. Hace unos años me viene un condenado, acababa de condenar a una persona,
y dice, guarde, mire, señor juez, no estoy preparado para ir a la cárcel. Digo, eso no está preparado para ir a la cárcel. Le dice el juez. Dice, no, pero mire, si no hace, y el juez le dice, si no recurre, pues va a la cárcel. Porque le he condenado. Dice, yo no discuto ni que el delito que he hecho, ni le discuto que usted tiene razón con la condena. Pero le digo una cosa, si usted me manda a la cárcel ahora, ¿no?, se organizan más líos en mi familia que los que resuelvo. Si usted me dejara 10 días, yo podría arreglar algunas cosas en mi familia y después vengo a cumplir la condena. El juez le mira y le dice, no te doy 10 días, te doy 30 días. ¿Quién habría hecho hoy? El otro día cenaba con el presidente de la asociación del Consejo Superior de la Magistratura en Italia. Dice, ¿quién habría hecho esto en Europa? Ninguno. Bueno, el día 30 estaba allí delante del juez. El juez, en vez de mandarlo a la policía para que le llevaran esposado a la cárcel, le da la dirección de la cárcel y va con sus propios pies a cumplir la condena a la cárcel. Bueno, esto no es un caso particular. De estos casos hay 100 cárceles en Brasil. 100 cárceles. Donde el nivel de reincidencia ha bajado del 80% en las cárceles normales al 15%. No es que la Belecha de Cermata es algo idílico que no sucede en la realidad, o que no puede como afrontar una ideología. Hay muchas cosas que damos por supuestas. Y por esto es interesante un diálogo así, ¿no? Porque tú te pones en contacto con personas que te dejan con la boca abierta cuando te cuentan estas cosas. Hasta el punto que en los acuerdos entre la FARC y Colombia, el método que se ha decidido poner en los acuerdos para reinserción de los 50.000 terroristas, porque si no, no habrá paz en Colombia en el resto de los días, es este método de este tipo de cárceles, donde no hay policías. Cuando el amigo italiano que está en Brasil le cuenta a su madre que vive al lado de una cárcel donde no hay policía, la madre se asusta, ¿no? Bueno, es el puesto más seguro al mundo, ¿entiendes? Porque la relación que se crea entre la cárcel y el país, el pueblo donde está, es tan total que el único puesto al mundo, el único sitio al mundo donde aquellos presos no harán ningún delito será en el pueblo aquel. Por eso la gente ahora se lo rifa por poner la cárcel al lado. Bueno, se puede ir cuando... Perdón, me tengo que levantar. 35 o 40.000. Sí. Es un estimado porque, digamos, en lo que llevamos de año... Empieza la Feria del Libro de Frankfurt, los editores se tienen que ir. Si tenéis alguna pregunta para Manuel, es el momento. Seguimos con el diálogo de Julián. Ninfa. Nos ha planteado el desafío del diálogo y la importancia de ese diálogo del cristianismo, digamos, con el resto de la sociedad. Pero cuando, bueno, en un diálogo por lo menos tiene que haber dos partes como mínimo. Cuando en la otra parte no se percibe voluntad de diálogo, ni que se pongan las condiciones para el diálogo, ni intención de ponerlas. Esto es un desafío, en primer lugar, no sé para los otros, pero para nosotros, para el que quiere dialogar, sobre todo. ¿No? Es como cuando usted tiene un hijo que no quiere, ¿qué hace? Pues intentar de un modo, de otro, sin tirar la toalla. ¿Podría alguna vez tirar la toalla? No, porque es madre, ¿no? Uno que quiera al otro, o sea, no podrá dejar. No sabemos cuándo suena la flauta, cuándo se entra de un modo que el otro pueda, ¿no? Pero este es el desafío. El desafío, si no, es como aceptar que no podemos dialogar, que no es posible
un nuevo inicio, ¿no? Pero esto yo me lo pregunto tantas veces, si el modo con el que yo entro en diálogo con otro, yo me lo pregunto muchas veces a mí mismo, o sea, es el adecuado, porque nosotros tenemos ya una idea de qué significa estar abierto al diálogo, ¿no? La modalidad con la que nosotros nos ponemos a veces, ¿es la adecuada o no? ¿O tenemos que también repensarla nosotros? ¿O solo es cerrazón de los otros? ¿O nosotros ya hemos establecido que si no se pone en esta condición no existe esta posibilidad? O sea, es esto, o sea, en ese sentido es lo que, como a lo que nos fuerza una situación como esta, o sea, que no basta repetir las cosas, ¿no? Que ya el otro no lo ve, ¿no? Y no es porque sea solo como incapaz, es que el otro no ve las cosas más elementares, ¿no? Entonces, es inútil que intentemos convencerle. A veces hace falta hacer otra cosa, ¿no? El otro día unos amigos universitarios de Milán me decían que algunos compañeros suyos dicen, no ven las cosas más elementales, como la evidencia de las cosas más objetivas. Y entonces ellos, como entendiendo ya por la experiencia que han hecho en estos últimos años, que la dialéctica no sirve para nada, que no consiguen moverlos de su posición. Entonces, en vez de dialectizar con ellos, que es la forma tantas veces del diálogo, el diálogo tantas veces solo es dialéctica con el otro, dice, los invitan a estudiar con ellos. ¿Por qué no vienes a estudiar con nosotros? Y en el tiempo, lo que no veían, las cosas más objetivas que no veían, empiezan a verlas. Y se quedan sorprendidos los mismos chicos. ¿Por qué? Porque nosotros pensamos que el único modo de poder establecer el diálogo, ¿no?, es uno que tenemos nosotros en la cabeza. Pero el problema es que si la otra persona no participa en una experiencia que le permita percibir todos los factores que le alargan, que le ensanchan un momento la razón para poder ver, no lo ven. O sea, esto los días así. El otro día hablaba con Bertinotti, que decía, me contaba esto, ¿no? Hay una isla en Italia que se ha hecho famosa porque allí ya llegan todos los inmigrantes, que se llama Lampedusa. En Lampedusa existe un empresario que tiene un hotel. Y entonces pues estaba enfadadísimo con los emigrantes, o sea, porque es normal, le estropea el business, o sea, el negocio. Dice, pero llega un momento que por no sé qué motivo entra en relación con los emigrantes. Y entonces, en vez del emigrante, la imagen del emigrante, etcétera, etcétera, no, se encuentra con personas de carne y hueso. Y entonces está tan sorprendido que les abre hasta el hotel. Comenta Bertinotti, a este ninguno le habría conseguido cambiar de opinión sobre los emigrantes. Es una relación. Cuando el Papa dice que la verdad es una relación, no está diciendo una cosa abstracta, está diciendo que solo una relación hace que la ideología que uno tiene del emigrante, un hecho, basta un hecho, para derrumbar la ideología. Porque un hecho vale más que 1000 palabras. Entonces, ¿qué es dialogar? A veces, o sea, son cosas que ya no podemos dar por supuesto. O sea, dialogar a veces es tratar de dialectizar con el otro, ¿no? Esto, en tantas ocasiones vemos que no mueve al otro de su posición, ni siquiera de 1 milímetro. ¿Por qué? Pues porque ciertas cosas en la vida no se ven solo en abstracto, se ven viviendo. Es la realidad la que nos hace percibir ciertas cosas que en otro momento no veíamos ni con la luz más potente. Y en un cierto momento se abre. Cuando estamos en una situación en que
ya ni siquiera las cosas más elementales se ven. ¿Qué hace un profesor delante de esta emergencia educativa? O busca formas de entrar en relación con sus estudiantes, o si no, será un fracaso para el profesor y será una desgracia para los estudiantes. O sea, nosotros lo sabemos porque cuando don Giussani empezó el movimiento, a todos los que tenía delante en sus clases habían ido a la catequesis, habían ido al oratorio, que es unas actividades que hacían siempre en el norte de Italia, habían recibido la primera comunión, habían recibido la confirmación. O sea, no es que no tuvieran ya todo el bagaje que tenían necesidad para empezar. Ya, después de algún año, no se interesaba ninguno. ¿Cómo le convences a uno, después que ya ha pensado que esto no sirve para nada? Ha tenido que inventarse un modo de diálogo, de establecer un diálogo que, a través de gestos, música, poesía, o sea, a través de los instrumentos normales de comunicación, poder suscitar de nuevo una posibilidad que hiciera posible como abrir una brecha en modo de pensar. Y para muchos de ellos, aquello fue una ocasión como de tener que abrir de nuevo lo que pensaban que ya estaba definitivamente cerrado, que era su posición delante de la fe. Es un desafío para todos nosotros. Como una madre lo tiene que hacer con sus hijos, o como un profesor con sus alumnos, o como uno con su compañero de trabajo, o el otro con su novia. Así es que esta es la situación. Pero yo digo que es una situación fascinante, a pesar de la dramaticidad de la situación, ¿no? Por todo lo que significa de confusión, de equivocación, de sufrimiento a la que lleva tanta, ¿no? Pero digo, es una ocasión porque nos pone a todos, ¿no? No es que uno ya sabe y los otros son los que aprenden. Y nosotros no, que tenemos que aprender todos. Y gracias a esto, en muchas ocasiones, somos nosotros los que descubrimos lo que nosotros tenemos en el diálogo con el otro, que a veces, por intentar volver a proponérselo, tenemos que repensarlo hasta la raíz. Pero ¿por qué qué interés tiene para mí? Y por eso es una cosa que nos impide como continuar formalistamente, ¿no? En un modo formal la vida que vivimos, porque ya no basta repetir un formalismo para que la gente lo acepte. Hace falta desafiarlo, con una modalidad que pueda suscitar un interés. Yo digo, un ejemplo, yo como he sido profesor durante años de religión, uno de mis alumnos está aquí, ¿no? Durante 10 años, pues el problema es este. O sea, si uno hoy se encuentra 25 alumnos que quieren aprender matemáticas, hay 1000 profesores de matemáticas preparadísimos para responder a este deseo. El problema es que no existen los 25, hay que crearlos, hay que generar el interés de las matemáticas, ¿o no? Un profesor que da clase lo sabe. Hay que generar el interés, no se puede dar por supuesto el interés. Y este es el drama del que vivimos, o sea, que el problema es que la pérdida, la indiferencia respecto a las cosas, o sea, la indiferencia respecto al aprender, que hace falta suscitar el interés en la persona que tengo delante, hasta para hablar, ¿no? Hasta para entrar en diálogo. Porque si el otro no tiene interés, pues este es el punto. Es como le dice, es que mis estudiantes no tienen interés. Me acuerdo que en aquel momento vino una persona a venderme técnicas de estudio. Me bastó una pregunta. Digo, mire, mis alumnos tienen un problema, que no tienen ganas de estudiar. ¿Piensa que sus técnicas de estudio le despertarían el interés? Y dice, no, bueno, ahora gracias por el intento. O sea,
porque a los que tienen ganas de estudiar, los profesores tienen las técnicas de estudio suficiente como para ayudarles a estudiar. El problema es cuando no la tienen. ¿Qué es lo que suscita el interés de la persona? Este es el desafío. ¿Qué es lo que suscita el interés del diálogo a quien no lo tiene? El desafío es para ellos, pero también para nosotros, para el profesor. El profesor no elige a los estudiantes que quieren, ¿no? Se los encuentra allí, ¿no? Esto para mí ha sido una cosa, un aspecto decisivo en los años de mi vida, o sea, porque te encuentras delante personas que tú no has elegido. O sea, no son los que van a la parroquia, en la parroquia van de los que quieren, ¿no? Y allí algún interés por lo menos tienen, ¿no? Pero en la escuela no. En la escuela te encuentras todo. La mayoría de ellos iban allí no porque tuvieran ningún interés por ir a un colegio católico, era porque los mandaban sus padres. O sea, ellos ya pasaban. Y tú te encontrabas allí que tenía. Pero yo tengo algo que les puede interesar a estos chicos. Este es el desafío para nosotros ahora. Y esto puede pasar en esto como en el diálogo, como en otras cuestiones, ¿no? Desde luego el discurso no sirve. O sea, digamos, la exposición ideológica no sirve porque los que nos dedicamos hace muchos años a los medios lo habéis visto ya. Hemos percibido la absoluta esterilidad. Perfecto. No es poco. Claro, es interesante saber que uno también es sujeto de esto que se está explicando, porque el primero que no tiene interés por las cosas es uno mismo. Entonces, cuando uno se pregunta cómo suscitar de nuevo en uno el interés, se da cuenta de que la experiencia del cristianismo es la única respuesta, una y otra vez, ¿no? Pero esto, para las grandes mayorías, es una propuesta de minorías. Y así como hay lugares, por ejemplo, como Nigeria, o donde uno verdaderamente se encuentra con que esto es un revulsivo social, ¿no? O sea, que vienen los de Boko Haram, matan a la gente en un pueblo y se organizan después unos fastos, se entierran a los muertos y se pide por los agresores, y esto cambia, digamos, todo el tejido social. Aquí, indudablemente, la propuesta es de minorías. Y esto resulta muy desalentador. O sea, el futuro verdaderamente es de minorías católicas en Europa. El futuro es de aquel que tiene algo que aportar en esta situación. Y esto lo veremos. ¿Quién es capaz de ofrecer algo que pueda suscitar un interés, que pueda, como dices tú, ser un revulsivo, ¿no? Porque hace interesarse por algo en un momento en el que todo es igual, ¿no? O sea, por esto es un desafío a la libertad, ¿no? Porque el problema de la libertad es que ya lleva un poco de tiempo, ¿no? En danza, desde Cervantes, ¿no? Que el don más grande que los dioses han dado a los hombres es la libertad, ¿no? Con todos los siglos posteriores hasta ahora, no es que no hayamos ya percibido la libertad como ausencia de ningún vínculo para ser totalmente individualistas y hacer lo que nos sale de las barbas, ¿no? Esto lo hemos experimentado. El problema es que ahora esto solo no basta, porque si no basta, no tiene ningún interés, ¿por qué tengo yo que mover mi libertad? ¿Por qué tengo que traer un hijo al mundo? O sea, ahora la cuestión es si existe algo por lo que valga la pena mover la libertad. Porque no basta no tener ningún vínculo. Ahora nadie vincula nada. Ahora el problema es otro. El problema es, ¿tengo yo algo por lo que valga la pena levantarse por la mañana? O ir a trabajar, o casarse, o tener un amigo, o participar en algo. Esta es la cuestión. Pocos o muchos no lo saben. O sea, lo veremos a lo largo del camino. Y aquí es donde el cristianismo tiene también que dar razón de su diversidad. El cristianismo dice que es distinto de los otros. No basta decir que en medio de este conflicto religioso el cristianismo es otra cosa. No, el cristianismo deberá decir, tendrá que mostrar que es distinto, si es distinto, en el modo de ponerse, en el interés que suscita, en el tipo de sujeto que genera pertenecer al cristianismo. O sea, en el Imperio Romano existía el Panteón, en el Panteón con todos los... O sea,
La diferencia es por qué el cristianismo durante los primeros siglos, antes de Constantino, fue la época más misionera de la historia de la Iglesia. No porque tuviera ningún apoyo, digamos, estatal o de algún poder, sino por la belleza y por la capacidad de fascinación que ejerció. Y estamos en el mismo problema, estamos como al inicio. La gente ya sabe, piensa que ya sabe lo que es el cristianismo, pero cuando se encuentra uno que va contento a la mañana a trabajar al hospital, pues se sorprende como los primeros cristianos, que cuando veían cuando mandaban, según su ideología, a los niños los tiraban a la basura porque no tenían ningún valor, pues llegaba el cristiano y lo cogían y los cuidaban. Parecía nada con respecto a la ideología. Pero esto tenía mucha más incidencia que cualquier discurso. Y de hecho cambió. A nosotros esto nos parece demasiado lento. Yo lo entiendo. O sea, ¿quién habría elegido como método para cambiar el mundo? Abraham, ¿me entendéis? O sea, ¿quién habría escogido para cambiar el mundo? Dios, que decide cambiar el mundo y empieza eligiendo uno. Nosotros hubiéramos pensado que era mejor algún otro método más eficaz, ¿no? Algún otro método más potente. Y esto nos desconcierta. Y que después, cuando Dios decide hacerse carne y decide despojarse hasta de su poder divino para hacerse uno de tantos que hasta que uno lo pueda confundir con cualquier otro profeta, pues nos parece demasiado poco. Por eso yo entiendo que nosotros tenemos muchas ideas en nuestra cabeza del cristianismo que a lo mejor tenemos que empezar a revisarlas. Porque a lo mejor empieza a ser esto mucho más eficaz que todas las ideas que nosotros tenemos en la cabeza, con todas las instituciones cristianas que tenemos y que generamos. Una pregunta, solo para los aficionados. Os dejo invitados a continuar este diálogo. En noviembre está previsto que Julián venga a presentar el libro al gran público. Ya os lo haré saber, el día, la fecha y la hora. Y quedamos emplazados a continuar este diálogo apasionante. Muchas gracias. Gracias.